Muy bien, hola doctor, ¿cómo le va? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con el doctor Juan Manuel Burgos. Él es, como para presentarlo un poquito, él es presidente de la Asociación Española de Personalismo y la Asociación Iberoamericana de Personalismo, autor de la propuesta de personalismo integral, que es una filosofía muy, pero muy reciente. También es fundador de la revista KEM, director del máster en filosofía personalista de en la Universidad de Distancia de Madrid. Sus obras se han traducido al inglés, polaco, portugués y alemán. Eh, Algunos de sus libros son Antropología, una guía para la existencia, La experiencia integral, Introducción a la filosofía personalista, Introducción a la filosofía de Carl Wojtyła y Reconstruir a la persona, entre otras. Y la página de internet, tiene unas páginas que se las recomiendo, que es personalismo.org y juanmanuelburgos.es. Bueno, y además quiero decirle que usted es como mi máximo referente en filosofía, realmente lo admiro mucho. Yo tuve contacto con sus libros a través de la doctora Carmen González, que fue mi profesora de ética, como Bueno, empezamos a estudiar a Wojtyła y ahí entramos a contacto con sus libros y la verdad me han gustado muchísimo. Este, me alegro. sí, sí, sí. Eh, bueno, quería empezar haciéndole unas preguntas. Primero, ¿cómo comenzó su interés por el personalismo? O sea, yo estaba estudiando filosofía y tenía en parte con cierta formación tomista, porque esto ya fuera hace unos años, y aunque, bueno, Tomás de Aquino me gustaba, en general yo veía que había una serie de preguntas a las que no respondía o no conseguía responder. También empecé haciendo la tesis sobre Maritain. Maritain también me gustaba, veía que había algunas respuestas, pero no tampoco respuestas que me satisfacían del todo, al menos en el aspecto antropológico. Y después ya en ese momento fue cuando, porque eso fue en torno a los años, a ver, con 90 creo, cuando se empezaron a publicar en español y en italiano las obras filosóficas de Caro Wojtyła. Y allí fue cuando yo empecé a dar cuenta de que las ideas o las respuestas que Caro Wojtyła daba a mis interrogantes, aquello ya sí me empezaba a resolver o ese planteamiento me ayudaba a resolver mis dudas. Y por ahí es un poco cuando empecé. También leía a Julián Marías, leía a Guardini y todos esos autores sí que me parecían que solventaban o que mis dudas o que eran el camino un poco adecuado para seguir trabajando. Claro, claro. Y bueno, otra pregunta que tenía es, ¿por qué considera que Wojtyła es el filósofo personalista más importante del siglo XX? Bueno, yo no sé si diría que Wojtyła es el filósofo personalista más importante del siglo XX, porque esta es una afirmación así como muy concreta. Puede que sí, puede que no, porque lo que ocurre en el personalismo es que hay muchos autores. Entonces, de alguna manera, unos destacan en unos aspectos, otros destacan en otros. Personalmente creo que, por ejemplo, que Wojtyła es bastante más profundo que Emmanuel Mounier, pero también es cierto que Mounier escribió más y realizó una tarea de difusión sin la cual el personalismo como tal probablemente no existiría, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si la frase el más importante se podría usar en sentido estricto, pero sin duda es uno de los más importantes, o sea, eso está claro, por su profundidad y por la sistematicidad. O sea, pero sobre todo yo creo que es diría que por su profundidad y por su originalidad. O sea, Claro. porque Wojtyła es muy profundo, cosa que a veces algunos achacan al personalismo, que es una filosofía un poco superficial, y Wojtyła es un poco todo lo contrario, ¿no? Claro, claro, claro. Buenísimo. Y otra pregunta que tenía como para... ¿Cómo llegó a fundar la Asociación Iberoamericana de Personalismo? Te quería preguntar también.
Bueno, la Asociación Iberoamericana de Personalismo fue el resultado de un proceso natural. De hecho, las dos asociaciones que he fundado, la de personalismo, la española y la iberoamericana, en general, o sea, no han sido como un proceso formal de decir, vamos a organizar una asociación, porque eso probablemente no tenía mucho futuro, sino que más bien ha sido como que empezar un itinerario con gente, con amigos, etcétera, y con el paso del tiempo considerar que eso podía dar lugar a una asociación. En el caso concreto de la iberoamericana, que es posterior a la española, tiene ese planteamiento. O sea, yo empecé a viajar por Iberoamérica y entonces empecé por Guatemala, luego fui a Paraguay, luego ya también pasé por Argentina, Sí, sí. por México. O sea, al final he recorrido, no todos, pero casi todos los países. Y en esos países pues fui haciendo amigos y también fui contactando con asociaciones que trabajaban en el personalismo o asociaciones que se dedicaban a Emmanuel Munier, etc. Y entonces en un momento dado pensé que sería bueno agrupar todas estas asociaciones en una red, porque de alguna manera también una necesidad del personalismo es trabajar conjuntamente, porque al final hay mucha más gente que trabaja en personalismo de la que parece. Lo que ocurre es que hay pocas redes, entonces a veces puede parecer como que uno está aislado. Y vi la importancia de crear esa red y entonces, bueno, pues yo creo que con gente de 6 o 7 países, que de alguna son cofundadores de la asociación, pues que creamos esa red, que yo creo que ha funcionado bien, ¿no? O sea, lo que tenemos es un congreso bianual, que por cierto, lo hemos centrado sobre todo en esto, el congreso bianual. Hay una web también, que ahora mismo no me acuerdo de cuál es la referencia, creo que es iberopersonalismo.org. Sí, sí. Y ya probablemente el año 2021 organizaremos un congreso mundial junto con una red angloamericana. Claro, claro. Buenísimo. Y ya para entrar más en el contenido, ¿por qué el personalismo es considerado como una tercera opción política que no es ni individualista ni colectivista? Es así porque el personalismo históricamente surge de esa confrontación. El personalismo europeo, porque también hay un personalismo norteamericano, ¿vale? Pero el personalismo europeo nace justo en el intervalo entre las dos guerras mundiales como opción frente al individualismo y frente a los colectivismos. Y de hecho ahí, por ejemplo, es donde Emmanuel Munier tiene mucho peso, también Maritain, otros autores también como Buber, se intentan oponer tanto a una visión individualista como a una colectivista. Claro. Y surge allí esa posición que inicialmente es una posición de filosofía social y que en algunos casos va a derivar en filosofía política. Entonces siempre la idea es, la persona tiene prioridad en la sociedad, en ese sentido está contra los colectivismos, pero esa prioridad no se puede interpretar como egoísmo, como egocentrismo, o sea, como yo me dedico a lo mío y ya está, ¿no? Sino que eso implica también un impacto, un compromiso social, un compromiso frente a la sociedad que cada uno establece como quiere y deriva como quiere. Sí, claro, de hecho, bueno, también el personalismo no influyó en la Constitución italiana, en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Concilio Vaticano II, ¿no? ¿No es así? Efectivamente, sí, el personalismo influye, por ejemplo, indirectamente incluso en la construcción de la Unión Europea. O sea, porque ahora mismo en Europa yo creo que tenemos una crisis de ideales y de valores, lo cual está conduciendo en parte a que Europa no funcione bien del todo, pero el origen es un origen muy idealista en el buen sentido de la palabra, y allí influye el personalismo, quizás de modo más indirecto, a través de Schumann, de Adenauer, de Gasperi, etc., ¿no? Y también influye en otros movimientos, o sea, influye en el Concilio Vaticano II. Jacques Maritain es uno de los que participan activamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. O sea, en general, aunque ha habido de todo,
los filósofos personalistas han tenido una preocupación por influir en la sociedad en esa dirección. Claro. O sea, en la defensa de los derechos humanos, y en la defensa de la persona, pero también en que esa persona debe tener un compromiso social. Listo. Buenísimo. Un poco, no entiendo la filosofía que es la Wojtyła. Yo he leído varios libros de Wojtyła, pero todavía me cuesta entender algunas cosas. Puntualmente, una de las dudas que tenía, o sea, sé que Wojtyła no defiende una libertad absoluta, pero a la vez quiere dar cierto lugar para la libertad, ¿no? Por eso, se puede llegar a confundir en Wojtyła la cuestión de la autoposesión, la autodeterminación, la estructura autoteológica, con la absoluta indeterminación de la voluntad, ¿no? En ese sentido, el norma personalista podría llegar a malinterpretarse pensando que amar es dar una libertad absoluta al otro. ¿Cómo hay que entender esto? ¿Cómo podemos llegar a captar valores verdaderamente objetivos? ¿No? ¿Cómo sería eso? En la pregunta que me haces hay muchos aspectos. Centrándonos un poco en Wojtyła, Wojtyła tiene la novedad en su teoría de la libertad de la autodeterminación, al menos en un marco realista o en un marco clásico. En otros marcos ideológicos puede que ya esté presente, pero en Wojtyła eso es una novedad. Lo que pasa es decir que la persona no solamente elige al realizar un acto libre, sino que se autodetermina, ¿vale? Lo que ocurre es que para Wojtyła esa autodeterminación es limitada. O sea, no es esa autodeterminación es limitada. O sea, no es una autodeterminación absoluta. La persona es dueña de sí mismo, pero la persona emite unas estructuras que son justamente las que la configuran como persona. Entonces, esas estructuras no pueden modificarse. O sea, yo al ser persona soy libre, pero soy persona igual que tú eres persona. Entonces, nuestras estructuras básicas de tipo personal son idénticas. Lo que sí que podemos elegir es elegir cada uno nuestro propio camino, ¿vale? Entonces, en ese terreno yo puedo elegir mi camino y tú puedes elegir el tuyo. Y eso va a hacer que nuestra configuración, nuestra identidad personal vaya cambiando, o sea, de manera progresiva. ¿Okay? Entonces, en Wojtyła hay una importante primacía de la libertad, pero esa primacía es una primacía limitada. O sea, no es que yo puedo convertirme en cualquier cosa. Tema también un poco importante, por ejemplo, en relación con la ideología de género contemporánea. Claro, pero de hecho usted dice también hay valores y hay contravalores, ¿no? Sí, claro. A ver, el valor en el personalismo se puede entender de diferentes maneras. Von Hildebrand es uno de los que teoriza en la línea de la objetividad de los valores. En mi caso concreto, me parece que lo mejor es entender, y esto nos sitúa un poco en el terreno ético, como el valor como un bien con capacidad de motivación. Entonces, realmente podríamos hablar de bienes objetivos, pero que se convierten en valores cuando esos bienes tienen la capacidad de motivarme. O sea, por ejemplo, yo puedo pensar que la labor que realizan las hermanas de la Madre Teresa en Calcuta o en los sitios más desfavorecidos del mundo es algo maravilloso, pero yo puedo decir, pero esto no es para mí. O sea, lo que yo tengo que hacer en la vida es otras cosas. Entonces, en ese sentido, eso que realizan esas personas es bueno, pero para mí no sería un valor, porque no tiene capacidad de motivarme en sí para ellas. Entonces, en este sentido es un poco como yo entiendo el valor. En la visión un poco más general o más común, tal como se entienden ahora los valores, pues podríamos hablar también de valores objetivos sin problemas, o sea, como realidades, entendiéndolas simplemente como realidades que perfeccionan a la persona. Claro. Y como la persona tiene unas estructuras definidas, pues esos valores son objetivos. Claro, claro. Bueno, yo quería comentarle al público que también, bueno, una de las diferencias que tiene Wojtyła con Tomás es la estructura tutelológica, porque para Tomás el fin, no se discute el fin, sino porque el fin es la felicidad,
que se encuentra en la visión de Dios, ¿no? Y en cambio para Wojtyła, el fin se puede elegir, ¿no es así? Sí, o sea, es que hay dos diferencias fundamentales. Una es que la estructura dinámica de Wojtyła es más flexible que la de Santo Tomás, ¿no? Porque Santo Tomás depende de la teleología aristotélica, que está bien, pero es un poco rígida y es flexible. Entonces, por ejemplo, en Tomás de Aquino no está claro que se puedan elegir los fines. O sea, tú puedes elegir los medios, pero no los fines. Mientras que en Wojtyła y en general en el personalismo, o sea, se considera que tú puedes elegir los medios y también puedes elegir los fines. Eso por un lado. Y por el otro lado, un añadido muy importante es que Wojtyła habla también de la autoteleología. Claro. O sea, es decir, que cuando actuamos no solamente buscamos fines externos, sino que realmente lo que buscamos es construirnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, él completa la teleología aristotélica con una autoteleología, o sea, con la idea de que al construirnos siempre estamos no solamente buscamos cosas externas, sino construirnos a nosotros mismos. Claro. Esto yo creo que es muy importante para no tener como una visión externalista o objetivista de la acción, como si solamente quisiéramos construir cosas o, yo qué sé, o comprar o elegir o ir a sitios, ¿vale? Sí, Sin que eso nos afecte. claro. Y estos fines, este fin que puedo elegir, ¿está determinado por la norma personalista? O sea, ¿tiene que ser en un servicio a la persona? O sea, la norma personalista, que Wojtyła por otra parte tiene diferentes interpretaciones, pero la norma personalista es un poco como el criterio general ético de acción. O sea, más que, porque hay que distinguir un poco entre la dimensión ética y la dimensión antropológica. La dimensión antropológica significa que yo soy libre y puedo elegir, pero dentro de esas elecciones algunas tienen un carácter ético relativo, o sea, que quiero decir con eso que la dimensión ética no es lo principal. Si yo, por ejemplo, estoy eligiendo la película que voy a ver para el fin de semana, pues, hombre, si voy a ver una pornográfica, pues entonces sí que habrá una dimensión ética. Pero si estoy decidiendo simplemente entre si voy a ver una de acción o una de aventuras o una comedia, o si dentro de las de acción elijo ver a The Rock o a Vin Diesel, ¿vale? Pues ahí no hay propiamente hablando una dimensión ética, claro, sino simplemente qué es lo que me gusta. Entonces, sin embargo, en algunas acciones la ética se convierte en una dimensión prioritaria, ¿vale? Y ahí es donde interviene la norma personalista. Sí, sí. En el sentido de que yo no puedo ir nunca contra la norma personalista, que me impone el respeto a la dignidad del otro en la acción. El otro, que también soy yo a veces, claro, porque la norma personalista también la tengo que aplicar conmigo. Claro, claro. Sí, y te hago le hago una pregunta que me han hecho muchos alumnos míos de los cursos que estoy dando, y personas, seguidores, que me ha costado captar el procedimiento argumentativo que usa Wojtyła para fundamentar el valor de las personas. Por ejemplo, hay partes que dicen que el valor se deriva del ser, el valor se deriva del deber ser. O sea, si el valor se deriva en el norma personalista, o si la norma personalista se deriva del valor, y el valor de las actividades ontológicas, ahí como que se me hace un poco de lío. ¿Cómo hay que pensarlo eso? Bueno, ahí yo tengo un libro que acabo de publicar que se llama Personalismo y Metafísica, que te recomendaría a los oyentes en general, para los que están interesados en esta conexión, pero yendo un poco más al análisis directo antropológico, es decir, las cosas se fundamentan a través de la experiencia. Entonces, el origen de todo, el fundamento último de todo es lo que a mí me aparece en la experiencia. Entonces, el proceso es que yo veo a la persona, o sea, experimento a la persona humana, y en esa experiencia es cuando descubro la dignidad de la persona. De alguna manera, lo que podemos decir es que el valor de la persona está fundamentado en sus cualidades que yo puedo simplemente constatar. O sea, no es un
no es una fundamentación teórica basada en algunas premisas desconocidas, sino que cuando yo me enfrento con la persona humana veo que es un ser que tiene capacidad de autodeterminarse, que es un ser inteligente, que es un ser emocional, que es un ser que puede amar, etcétera, ¿vale? Entonces, todas esas cualidades son las que fundamentan la dignidad. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, el fundamento es un hecho, o sea, es un hecho constatable, no es una teoría. Claro. No sé si eso... Y sería, como diría Schiller, una captación, un conocimiento emocional de ese valor. Bueno, a ver, no hay, es que en realidad no estamos hablando de hechos, y yo ahí, siguiendo a Wojtyla, o sea, yo tengo una teoría epistemológica que es la que utilizo para fundamentar ese tipo de conocimiento, que es la teoría de la experiencia integral. Entonces, la teoría de la experiencia integral no es un conocimiento emocional, sino que es, diríamos que es más bien la interacción global de la persona con la realidad. Entonces, en esa interacción global de la persona con la realidad es cuando a mí se me da todo lo existente. Y después ya lo elaboro. Entonces, en ese darse de lo existente hay dimensiones emocionales, pero también hay dimensiones cognitivas y dimensiones posicionales. Entonces, la persona se me da en ese impacto experiencial. O sea, entonces, el modo de explicarlo desde mi punto de vista es a través de la experiencia, y en concreto a través de la experiencia integral, que creo que es una teoría bastante más potente que la del conocimiento emocional del valor de Scheller, porque ese conocimiento, al no ser cognitivo, entonces al final caemos un poco en el relativismo, o en que yo digo que esto es así y nadie puede de alguna manera ni discutirlo ni confirmarlo porque no hay bases cognitivas para ello. Sí, seguro. Y bueno, yo pude leer su libro La experiencia integral, que me fascinó, por cierto, y el punto importante que también Motiva señala es esta participación directa del intelecto en la experiencia. Les comento al público que para Tomás la experiencia es únicamente sensible, es una experiencia de los sentidos, y el intelecto participa después en el momento de la acción. Como usted dice, es una nociología diacrónica, o sea, de proceso. Una potencia actúa después de la otra. Y Boitivo dice que no, que el intelecto participa de la experiencia también, sin confundirse con los sentidos. Ahora, mi pregunta es, en la práctica o en la experiencia, ¿cuál es el papel del intelecto en esa experiencia? O sea, es una buena pregunta, pero no es fácil contestarla porque eso es algo que se ha estudiado poquísimo, ¿vale? O sea, en realidad, no solamente Tomás de Aquino, sino muchos grandes filósofos han teorizado una visión, o han pensado que justamente se empezaba por un conocimiento sensible y luego actuaba la inteligencia. Entonces, solo bastante recientemente, Wojtyla y otros, pues bueno, hemos empezado a considerar que esa perspectiva es reductivista, porque parece muy extraño que la inteligencia no pueda conocer, o sea, porque eso plantea muchos problemas. Entre otras cosas, que si la inteligencia no puede conocer lo individual, en realidad es que no conocemos la realidad, porque al final la inteligencia la conocemos, o sea, el mundo lo conocemos como hombres con la inteligencia. Y por otra parte también parece un poco ficticio como que primero intervengan solo los sentidos y la inteligencia como que esté esperando a ver qué pasa. Entonces, eso, por ejemplo, pues Zubiri también ha realizado una teoría epistemológica que se llama de la inteligencia sentiente, que va en esta línea. Un profesor argentino, que no sé si conoces, se llama Juan José Sanguinetti, que ha trabajado mucho también la epistemología, pues recientemente pues, he descubierto que su teoría de la percepción también va en esta línea de hablar más de un conocimiento global, o sea, de una interacción de la persona con la realidad. Entonces, eso es lo que parece que habría que hacer. La psicología ayuda en este camino porque la psicología yo creo que ha sido menos rigorista en el más sentido de la palabra, para que la psicología ya ha estudiado más esos procesos interactivos, ¿no?
Pero entonces, sin embargo, a nivel filosófico es más complicado decirlo. De todas maneras, si por ejemplo analizamos una realidad, lo que podemos pensar, ya que hablábamos de la persona, es que cuando yo voy caminando por la calle o me encuentro con un amigo, no me encuentro con un conjunto de colores, formas desintegradas, ¿vale? O ahora viéndonos por videoconferencia, si yo te veo a ti, pues no veo pues eso como formas y tal, sino que veo una persona. ¿Por qué? Porque hay una actividad conjunta de todas mis potencias. O sea, yo capto unos colores, pero también capto un sentido de lo que estoy viendo, ¿no? Y entonces al final digo, pues eso es una persona con la que yo me estoy relacionando. Entonces la inteligencia entraría en la elaboración directa de esa imagen de la realidad, porque yo normalmente nunca veo solo formas. O si yo voy a un parque, pues yo cuando veo un parque con niños, con columpios, con juguetes, entonces, claro, todo eso es intelectual. ¿Vale? Yo creo que va un poco por ahí. Esos son ejemplos que ayudan a explicar de qué estamos hablando cuando nos referimos a una experiencia intelectosensitiva. ¿Cómo se produce? Bueno, pues eso ya habría que trabajarlo, habría que investigar. Buenísimo, buenísimo. Y una de mis últimas preguntas, también uno de mis intereses, que hasta ahí no quiero en mi búsqueda ampliarme tanto, pero me interesa porque se discute mucho, es el tema de la economía personalista. Me preguntaba, ¿cuáles deben ser los principios de una economía personalista? ¿Por qué? Porque tengo un amigo que es libertario y me decía, por ejemplo, si la vivienda digna es un derecho, entonces el Estado debe garantizar la vivienda digna a todos. Y eso generaría después el tema de los impuestos y bueno, generaría muchos problemas. En ese sentido yo pensaba, ¿cómo hay que entender el compromiso social en el personalismo? ¿Como una cosa de garantizar todos esos derechos a todos o como de otra forma? Es un tema complejo porque a nivel social y económico tampoco hay tanto desarrollado desde el punto de vista personalista. Sí que hay por ejemplo, en Estados Unidos un pensador que está trabajando directamente en economía personalista, y en la revista aquí hemos publicado 2 artículos suyos. Por otra parte, está luego todo el tema de los derechos. El tema de los derechos fue defendido y expuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero luego ha habido una multiplicación de derechos. O sea, que en el sentido que claro, que cada vez hay más derechos. ¿Cómo hay que entender esos derechos? Hay que entenderlos en sentido literal, en sentido figurado, en sentido analógico, en sentido posible. Claro, yo creo que hay derechos que sí que son de obligado cumplimiento, entre otras cosas, por ejemplo, pues el derecho a la libertad religiosa, el derecho de la libertad de políticas de la persona frente al Estado. Entonces esos derechos son de obligado cumplimiento porque constituyen las bases del sistema social. Luego hay otros que digamos que más que derechos, quizás debemos entenderlos como posibilidades de desarrollo que el Estado debería promocionar, pero no el derecho en sentido estricto. En algunos casos, evidentemente, por otro lado, ya se enfrentan contra la pura imposibilidad fáctica. Claro, es decir, que todos tenemos derecho a una casa. Bueno, pues ya este tema yo lo he trabajado menos, no sé si se podría decir en sentido estricto que todos tenemos derecho a la vivienda. En cualquier caso, claro, aquí ya entramos en el ámbito político en el que eso qué significaría en concreto. Es decir, para empezar, qué tipo de vivienda, cuántos metros cuadrados, independientemente del salario, no dependiendo del salario. Entonces, está claro que hay que promover, por así decirlo, la posibilidad de una vivienda digna. Eso por un lado. Por otro, está si realmente el Estado está en condiciones de facilitarlo. O sea, porque, claro, es como si el Estado no tiene recursos para ello, pues entonces no puede hacerlo. También hay que ver en qué condiciones se aplica, es decir, si eso es independiente del trabajo de la persona, si eso implica que hay que
que habría que regalar edificios independientemente de que la persona realice cualquier trabajo, etcétera. O sea, creo que ahí hay un mundo bastante complejo. Yo en ese aspecto económico lo conozco menos, lo he trabajado menos, pero básicamente diría que hay una multiplicación de los derechos, todos esos derechos evidentemente no se pueden conducir, no se pueden conceder, y más bien hay que trabajar en, por así decir, en crear una sociedad digna y próspera en la que esos derechos puedan ser realmente realizados también con el trabajo personal. Claro, claro, sí. De hecho, usted vio que acá en Argentina tenemos la salud y la educación públicas. Eso creo que ha generado cosas muy buenas, o sea, porque hay mucha gente que no podía acceder, que de hecho accede. Y bueno, también está el tema de todo lo que son los subsidios, todo el tema de la canasta básica, todos esos conceptos que tienen que ver con la garantización de ciertos derechos básicos, ¿no? O sea, en ese sentido mi posición es intermedia, o sea, no soy ni colectivista, o sea, ni socialista, ni tampoco individualista liberal. O sea, yo no soy, por ejemplo, de la opinión de que cuanto menos Estado, mejor. O sea, a mí me parece que el Estado cumple las funciones y que solo el Estado las va a cumplir. Y que si decimos cuanto menos Estado, mejor, también podemos caer un poco en el ámbito por así decir, de la ley del más fuerte, porque hay gente que es muy capaz y hay otra gente que es menos capaz o tiene menos recursos. Entonces el Estado, cuanto menos Estado mejor, yo creo que eso va bien como se dice a veces, para los lobos, y luego los lobos pues lo que acaban es comiéndose a las ovejas, claro, ¿no? Y por otra parte tampoco estoy a favor de una colectivización de los procesos que, por un lado, normalmente no funcionan desde el punto de vista económico, pero también se corre el peligro de acabar con la responsabilidad personal, o sea, y con el esfuerzo, o sea, con el hecho de que, de alguna manera, somos nosotros los que sacamos adelante a la sociedad, no es la sociedad la que nos saca adelante a nosotros. Bueno. Entonces creo que hay que lograr un equilibrio para el que a veces pues, es necesario el Estado, y también, o sea, en España, por ejemplo, tenemos una sanidad pública bastante buena, creo, y yo estoy a favor. De hecho, mi sanidad es la seguridad social, y yo creo que es algo muy positivo, lo cual no implica que tú puedas generar otros sistemas de salud alternativos, la gente los apoye, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, hagas controles de gastos. O sea, creo que en este caso no caben las respuestas como simples, o sea, hay que trabajar un poco los temas más en concreto, y personalmente sí digo que yo no soy de la línea de cuanto menos Estado mejor. O sea, me parece que el Estado en sí mismo, o sea, es algo bueno, no es algo malo que haya que eliminar. Claro, claro, sí, tal cual. Bueno, y una última pregunta que tenía, bueno, respecto todavía del valor personal, que me quedó en el tintero. En algún lado motivo de la memoria responsabilidad dice que la valor de las personas es algo que se siente, ¿no? Pero a la vez usted dice, bueno, es parte de la experiencia integral. Uno encuentra el valor de la persona en la experiencia integral. Bien. Y ¿cómo es que se derivan de estas propiedades ontológicas, la estructura teológica, la autodeterminación, la autoposesión? ¿Cómo se deriva de eso el valor de la persona? Sería la pregunta. No creo que Wojtyla diga que el valor de la persona es algo que se siente, ¿vale? Yo creo que eso que habría que contrastarlo, porque él en general no se mueve a nivel cognitivo en una posición emocionalista. O sea, yo creo que Wojtyla dirá que el valor de la persona es algo que se conoce. Otra cosa es que ese conocimiento es un conocimiento personal, o sea, no es un conocimiento de tipo racionalista. O sea, no es como un conocimiento de tipo ilustrado, sino que es el conocimiento de una persona. ¿Sí? Entonces, eso significa que hay unas dimensiones subjetivas. Bueno, todo esto lo estoy trabajando de manera más sistemática en el libro que estoy acabando ahora, que se llama La fuente originaria, que sería una exposición sistemática de esta teoría de la experiencia integral, pero
ya digo que en Wojtyla no hay un planteamiento emocionalista del conocimiento, sino un planteamiento cognitivo, solo que un planteamiento cognitivo personal. O sea, quien conoce es una persona. Eso por un lado, ¿no? Y entonces el valor, o sea, la dignidad de la persona, en realidad hablar de dignidad de la persona, la palabra dignidad no es más que un nombre, si queremos, para perfección. O sea, dignidad de la persona y perfección de la persona es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que ocurre en que la dignidad de la persona está como su valor, añade además que se trata de un valor especial del que ya habló Kant en su momento, ¿no? O sea, la idea de que la persona tiene un valor tal que no es instrumentalizable, que no es usable, que no, la persona no es insustituible, pero todos esos rasgos de la dignidad, o sea, no son rasgos axiomáticos, no es como que yo decido que la persona tiene ese valor, sino que yo al analizar antropológicamente a la persona encuentro unas cualidades que son las que justifican que pueda hablar de dignidad. Claro. De la misma manera que si analizo a los animales no encuentro esas características. Claro, o sea, en los animales yo encuentro, por ejemplo, el derecho al respeto y el derecho a un cierto cuidado y el derecho a que no sufran, ¿vale? Pero no encuentro la idea de dignidad como, es decir, este ser no puede ser tocado de ninguna manera porque es un ser que se autoposee y se autodomina y decide de sí mismo. Claro. Eso solamente lo encuentro en la persona, pero lo encuentro como un hecho, o sea, como un hecho que capto a través de la experiencia o sí, también se puede decir a través de otros procesos noseológicos, pero no emocionales, sino los noseológicos. O sea, por lo tanto, eso se puede fundar teóricamente. No es como no es un sentimiento en el mal sentido de la palabra. O sea, es un conocimiento que se deriva de lo que yo capto. Sí, y última pregunta. ¿Qué conozco primero? ¿Mi propio valor o el valor del otro? ¿O el valor de la persona en general? O sea, a ver, desde un punto de vista cronográfico, por así decir, yo creo que son dos procesos que están como muy unidos. De todas maneras, o sea, yo creo que en la persona el nivel de autoconciencia es más potente que el nivel de heteroconciencia. Es decir, yo tengo mucha más conciencia de mí mismo que conciencia de los demás. Y en ese sentido yo hablaría de una prioridad en el conocimiento propio, o sea, bueno, o sea, en la valoración propia que en la valoración externa. Aunque en la práctica todo viene ligado, claro, porque el niño se conoce a sí mismo al mismo tiempo que conoce el mundo exterior. Entonces, son cosas que son un poco difícilmente separables en la práctica. Claro. O sea, de hecho, la experiencia wojtyliana lo que dice es que lo objetivo y lo subjetivo se dan al mismo tiempo. Claro. O sea, el niño cuando descubre un autobús y dice, ¡ah, el autobús y tal!, ¿no? Pues es algo externo, pero que él está viviendo. Entonces, no se pueden como separar estas cosas como el autobús y el niño, ¿no? O sea, el hecho es el autobús visto por el niño. Entonces, esas dos dimensiones son un poco inseparables. Bueno. Bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, doctor, esas eran mis preguntas. Para mí es un gran honor poder escucharlo, que haya accedido a esta entrevista. Realmente lo admiro muchísimo y bueno, le agradezco mucho. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la entrevista y ha sido un placer hablar contigo y con los oyentes presentes o futuros oyentes de este diálogo filosófico que siempre se agradece y es interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y un saludo. Hasta luego. Chao, chao.